Solo quieres que yo te siga, Señor. Padre César, ¿en qué momento de sus estudios universitarios usted sintió que Dios le estaba pidiendo que usted hiciera algo diferente al proyecto que usted tenía como humano? Esto nos remite cuando yo había comenzado ya el segundo año de ingeniería civil y me acerqué en su momento para querer formarme como un buen laico a un centro universitario de Opus Dei llamado Doble Vía. Comencé a ir hacia el año 1984. Aquí descubrí lo bonito de ser acompañado cada semana tanto en la confesión y dirección espiritual, como también los cantos gregorianos frente al Santísimo que se tenía después de una meditación para todos los universitarios. Era como pasa con los centros del Opus Dei, un centro solo para varones, distinto a los centros de ellas, que está hecho en otro contexto para respetar los caminos de cada uno. Esa parte me gustó muchísimo porque permitía que uno realmente diera lo mejor de sí. Era un ambiente bastante bonito, adecuado, bastante idóneo para dar lo mejor de sí y crecer como un laico bien formado. Después de cierto tiempo de asistir frecuentemente cada semana, los sábados, en cierto momento me invitó el sacerdote, era un costarricense, y dijo: oye, pide el celibato. Cuando me lo planteó, estábamos quizás a finales de 1984, segundo año de ingeniería, entonces fue cuando yo entré en crisis, porque me di cuenta que no me lo decía cualquier persona, sino un sacerdote. Ella me conocía, que ya iba conmigo más de cerca en mi fuero interno. Cuando eso me lo planteó, realmente yo me estremecí porque me di cuenta que mi proyecto humano, hasta ese momento, en esencia, ¿en qué consistía mi proyecto humano? Era ser ingeniero, un laico casado y un político realmente testigo y bien formado, como son pocos los políticos, incluso en este tiempo, que conocemos. Ese era mi proyecto humano, visto desde las cosas, los talentos que yo había percibido desde niño. Por ejemplo, la facilidad para las matemáticas, el ser escritor. Me gustaba tanto la oratoria como la parte de escribir. Especialmente me gustaba muchísimo la parte de la poesía, y por supuesto también cuando nosotros hacíamos los ensayos literarios, y también percibía mi capacidad de liderazgo. Esta era la parte humana que me hacía pensar en ese proyecto humano. Muchas veces quizás el drama realmente en mi caso fue así, para que nosotros desmontemos eso, que a veces uno lo va poco a poco como reforzando, afianzándose en ese proyecto, dejar a eso y renunciar a eso por otro proyecto que Dios es el que lo marca. Ese es el proyecto divino. Eso es lo que me estremeció. Entonces le planteé al sacerdote, le dije: mire, le planteé el tema. Hubo un cambio de sacerdote en ese centro universitario. Llegó después un sacerdote salvadoreño, y cuando él se acercó, yo le planteé mis dudas, porque yo hice esta conclusión. Se hace algunos años, cuando me confesé a los 17 años, ya en ese tiempo ya andaba por los 20, 21 años. El Señor en su momento, el párroco me dijo que fuera sacerdote, y aquí me piden el celibato para laicos. Yo entendí en un primer momento que Dios me estaba pidiendo que no me casara. Hasta ese momento mi proyecto era casarme en el tiempo que Dios estimara, a una edad razonable.
Esta parte entonces me hizo, no dormía, yo recuerdo que pasaba mucho tiempo sin dormir, me costaba. Cuando eso sucedió, yo entré en esa crisis fuerte, quizás es de los momentos, de los pocos momentos donde yo realmente me he estremecido, pero me daba cuenta que necesitaba ayuda para no equivocarme. Porque muchas veces uno puede elegir cosas, humanamente hablando, pero que no son conforme a lo que Dios quiere. Y para saber discernir lo que Dios desea, es importante que uno sepa consultar y se deje orientar por quien tiene más criterio y conoce mejor ese tema vocacional. Eso fue en 1984, hacia diciembre de ese año. Ya entonces, eso estaba en la antesala, eso fue la crisis, la primera crisis que yo experimenté. Padre César, ¿quién le ayudó a usted para servir a Dios y ser llamado al sacerdocio ministerial? Una vez llegó el sacerdote que se llama, porque vive todavía, José Roberto Aguilar. Yo le conté que estaba en ese momento difícil y que realmente el que yo quería que él me ayudara para que me dijera qué cosa era lo que realmente Dios quería de mí. Y le planteé como mi proyecto humano frente a otro proyecto que personalmente me daba miedo como afrontarlo, porque estos proyectos, la vocación, hay que descubrir lo que va dentro de nosotros, eso que Dios Padre ha puesto en nosotros, y después aprender a confiar en Dios, en su providencia, que Él poco a poco va escribiendo lo que Él quiere de nosotros. Esas dos perspectivas son las que esta parte humana se aferraba a lo suyo y esta parte de Dios era la que necesitaba aprender a ponerme en las manos del Señor para que Él guíe su proyecto divino como Él quiera. Eso pasó desde a finales del 84, principios del 85, que fue un año de la juventud. Ese año fue muy impresionante porque nosotros vivimos un año excepcional con el Papa Juan Pablo II, que dedicó ese año a escribir una carta a los jóvenes, y eso mismo iba poco a poco transformando mi mundo interior. Este sacerdote me dijo: tranquilo, date este año, en un año yo te voy a decir cuál es tu vocación. Continué formándome semanalmente. Hay un momento donde el que me acompañaba era un célibe también de la prelatura. Él era como mi ayo en su momento, y hay un momento donde siempre compartíamos. Yo recuerdo que le preguntaba cuando salíamos, entre otras cosas que hablábamos, le decía: ¿y tú te enamoraste? Él decía: sí. ¿Y fuiste capaz de dejarlo? Sí, me decía. Entonces en mi interior yo me decía a mí mismo: si él y algunos más de este centro son célibes y lo pueden hacer, ¿por qué yo no puedo? Empezaba Dios entonces a tocarme en esa parte, que a medida que pasaron los meses de ese año 85, llegó un momento más o menos a mitad de año, donde personalmente yo dije: voy a dejarlo todo, voy a animarme y voy a optar por el celibato laical. Eso, el ambiente nuestro es poco frecuente, pero en un centro del Opus Dei, eso realmente las piezas claves de la prelatura son célibes que reciben más formación, y ellos son los que en su momento forman a los demás laicos. Y de entre esos célibes laicos salen los sacerdotes incardinados en la prelatura del Opus Dei. Continuamos con este sacerdote el proceso, diríamos, vocacional. Ya había a mitad de año decidido hacer la opción por el celibato, pero interiormente yo me preguntaba, decía: ser laico sin tener clériman, ese clériman no era fácil en el ambiente nuestro. Probablemente no percibía que se puede ser, como yo conozco a otros laicos que lo hacen, con naturalidad, dándose cuenta que la vocación
tiene varias vertientes, así que es bonito conocer el mundo laical también y respetar el ejemplo de muchos laicos que viven con mucho amor esta vocación. Así continuamos hasta que en octubre, el 5 de octubre de 1985, hablamos habitualmente con don José Roberto, el padre José Roberto, y me dijo en su momento: ¿te recuerdas que hace algún tiempo me planteaste esto sobre tu vocación? Ahora te digo, y me decía, he orado mucho, he hecho penitencia, mortificaciones por ti. Yo pienso que después de esto, tú ya no vas a escuchar la voz de Dios, porque no ha sido una cosa, diríamos, improvisada. Ha sido un proceso muy bonito de discernimiento vocacional. Me dijo así: yo pienso que lo tuyo es el sacerdote. Cuando eso él me lo dijo ya en su momento, yo sentí como ese impacto que siente cuando uno ve claro el camino. Empecé como a trasaviar un poco, empecé a argumentar del proyecto humano, lo que uno tiene en mente. Le planteaba a él que quizás lo que me costaba más era renunciar a la vida pública en el futuro, sabiendo que podía hacer mucho bien por este país. Cuando eso lo planteó, me dijo el sacerdote lo siguiente: mira, los políticos duran un tiempo. Un sacerdote que se forma bien, si te formas bien, vas a influir más que un político, porque tú vas a tener frente a ti personas de todas las condiciones, incluyendo políticos. Al final, tú vas a influir mucho más que un político si te preparas bien. Cuando esta parte me la dijo, se me vio el panorama. Yo dije, realmente, para que este país, mi país, sea mejor, necesita gente así. Yo me di cuenta que eso era como tener el sartén por el mango. Y dije, esto es lo que he querido siempre desde niño. En ese momento a mí me cambió todo, absolutamente todo. Cuando salí de hablar con el sacerdote, yo recuerdo que sentía mucha felicidad. Me daba cuenta que había encontrado el para qué de mi vida en esta tierra. Eso era importante. Y antes de salir me dijo así el sacerdote: mira, pero fórmate bien, porque si vas a entrar al seminario, obviamente yo iba a dejar de ser de asistir a este centro para universitarios, y me dijo: para que tú te formes bien, ve a un seminario de Guatemala, en Sololá, donde hay gente que te va a formar bastante bien como tú te has formado en este ambiente. Esa es la razón por la que al siguiente día, domingo, eso fue 5 de octubre de 1985, donde yo me aclaré sobre lo que Dios quería de mí. No fue sencillo, no fue un momento así como repentino, fue poco a poco madurándose hasta el momento donde yo me aclaré, y obviamente había que ir al siguiente día a hablar con un obispo para definir cómo iba a entrar al seminario. Al siguiente día fui a hablar con Monseñor Fernando Sáenz Lacalle, que era obispo auxiliar de Santa Ana, y que tenía en el proyecto con Monseñor Marco René Revelo de enviar sacerdotes fuera del país para formar de un modo más acorde con el pensamiento y sentir del Papa Juan Pablo II, que es lo que yo había visto en 1983, había percibido cuando el Papa vino acá, y que él define como el perfil de un buen sacerdote. Hay cosas que no correspondían en su momento con lo que habíamos nosotros vivido en El Salvador, y queríamos realmente hacer algo que fuera según el proyecto de Dios, no basarnos en opiniones teológicas, sino en lo que realmente desde siempre, el pensamiento de siempre del sacerdote, en la formación suya, y por supuesto en lo que uno en su momento también tiene que transmitir como pastor de las personas. Eso fue el siguiente día, hablamos con Monseñor Sáenz Lacalle, y fue muy bonito porque ya definimos las convivencias que venían, vocacionales. Ahí iba a encontrar a otro joven que se fue conmigo al seminario, y al final, en enero del próximo año, ya
preparamos la maleta para salir hacia Guatemala, al departamento de Solola, al seminario Nuestra Señora del Camino. Padre César, ¿cómo fue su vida de seminario mayor en filosofía y teología? ¿Y cuánto tiempo usted esperó para la ordenación ir a estudiar a España? Hacia el 12 de enero de 1986 salimos con Monseñor Sáenz, los seminaristas. Martín Ábalos era seminarista, Enrique Ochoa y su servidor César Sánchez salimos con Monseñor Sáenz hacia Solola. Los dos últimos éramos los que ingresábamos como alumnos del primer año de filosofía. Y tanto Monseñor Sáenz como Martín Martín iba para hacerle compañía a Monseñor Sáenz al volver. Fue una experiencia muy bonita. Llegamos a un ambiente muy alto, el altiplano de Guatemala, una zona muy fría, muy adecuada para estudiar. Y recuerdo que ahí pasamos las dos etapas, la filosofía y la teología. En la filosofía, fueron materias que casi siempre cuando no son especialistas, es decir, gente con doctorado que las impartan, son materias que se cursan y que tienen su grado de dificultad porque uno tiene que aprender a razonar. Básicamente son varias materias filosóficas, es un conjunto de materias que hay que cursar en esos 2 años. Eso lo cursamos, lo pasé, experimenté eso que es propio de un ambiente de silencio, que permite ser un buen estudiante, mejorar las notas, llevarlas al máximo. Esa experiencia fue muy bonita porque descubrí que podía ser aún un mejor estudiante de lo que hasta ese momento yo lo había experimentado. Ya pasamos a la teología, al tercer año. Eso estaba previsto que fueran 6 años de formación. La teología la estudiamos en 3 años y medio, porque en el penúltimo año, en el 90, cuando nosotros volvíamos de vacaciones a El Salvador, veníamos 3 veces por año a El Salvador, el obispo nos dejó así, por contraste con los sacerdotes anteriores. Normalmente uno se ordena, espera un tiempo, lo ordena de diácono y después de cierto tiempo de presbítero. En nuestro caso, 1 año antes de terminar los estudios, en el 5º año, él nos dijo que hiciéramos la carta y pidiéramos el diaconado. Eso fue hacia noviembre del 90. Nos dijo que nos iba a ordenar el 6 de enero del siguiente año, del 91, y que nos íbamos a preparar para ir a estudiar a Navarra. Él quería que nos especializáramos en teología bíblica, porque ese era como el talón de Aquiles en la formación de los sacerdotes, y necesitábamos gente más biblista en la iglesia como sacerdotes. Nos preparamos entonces haciendo las 12 materias del año, las recogimos o las hicimos en 6 meses. Hacia finales de junio de ese año, del 91, ya habíamos cursado todo y nos preparamos, ya siendo diáconos, hicimos los 6 meses del 91, y el 13 de julio de 1991, en la Catedral de Santa Ana, Monseñor Marcos René Revelo nos ordenó de presbíteros. Eso fue algo muy bonito, muy impresionante. La primera misa yo la dije en la Parroquia Inmaculada Concepción de Atiquizaya, donde había hecho mis 3 últimos años de pastoral en las vacaciones, y donde yo realmente sentía que era como la parroquia que a mí me acogió en la diócesis de Santa Ana. Por eso hice mi primer misa en esa parroquia. Ahí pasé más o menos unos días como vicario parroquial, hasta que a finales de agosto del 91 viajamos a Navarra para comenzar nuestros estudios de licenciatura en teología bíblica. Fue una experiencia muy bonita, muy enriquecedora,
era como continuar nuestro proceso formativo en los primeros años de sacerdote. Y ahí, al final de la licenciatura, recuerdo que mi trabajo de licenciatura fue sobre ya 1 Corintios 7, ese fue el tema. Comenzamos el trabajo con un profesor llamado Claudio Basebio, un italiano. Él fue el que dirigió mi tesina de licenciatura. Finalizamos en lo previsto, el tiempo previsto, en junio del 93, y después fuimos con mi compañero Enrique Ochoa, que los dos seguimos el mismo proceso. Viajamos a Israel para hacer un ulpan de 2 meses de hebreo bíblico moderno, para complementar la formación que habíamos recibido, especialmente en hebreo bíblico y por supuesto en el griego, que es lo que se cursa más cuando uno ve la parte de la Sagrada Escritura. Ese viaje fue muy bonito porque abre los panoramas, uno afianza lo que ha recibido, crece la mente, eso nos enriquece muchísimo en los que hemos ido fuera, pero la inquietud de hacer el doctorado quedaba pendiente, por las razones que los obispos vieron en su momento, no nos permitieron continuar el doctorado. A mí solamente, a mí de los dos, a mí me permitió Monseñor Sáenz, que me dijo, mira, podés adelantar los cursos monográficos del doctorado y si podés, al volver a terminar el doctorado a distancia, lo haces. Eso no es fácil porque uno necesita una biblioteca grande de europea, al estilo europeo, con lo que comporta eso para hacer la investigación. Y en nuestra tierra normalmente no es que contemos con tantos recursos bibliográficos. Volví a El Salvador a finales del 93, ya con esos estudios monográficos, esperando realizar el doctorado en un tiempo prudencial. Eso fue entonces mis primeros años de sacerdote, ordenado el 13 de julio de 1991, y después ya con la especialización, lo que en el mundo civil se conoce como el máster, hacia el 93 ya teníamos el máster y un curso especial de hebreo bíblico moderno. Esos fueron mis primeros años. Ya después de eso vendrá la etapa de mis primeros años de sacerdocio, que espero comentar en el siguiente momento que comparta con ustedes en este video.